nosotros, Señor, que tú puedas responder a cada una de ellas, Señor. Tú las conoces, Dios, todas, Señor, y rogamos para que tú las satisfagas, Señor. Por los enfermos, para que tú los levantes, Señor. Por las necesidades económicas, para que tú proveas, Señor. Y en el área que sea, Dios, oramos a ti, al Rey de Reyes, al Alfa, al Omega, al principio y al fin. Al que tiene todo el poder, la gloria y la majestad, Señor. A ti te rogamos, Señor, a ti. Y te pedimos, Dios, que puedas satisfacer cada una de esas necesidades, Señor. Oramos por la iglesia en general, oramos por la iglesia nuestra, Dios, en el país particularmente, para que tú la ayudes, Señor, para que traigas unidad. Y por sobre todas las cosas, para que tú la llenes y la bautices con tu Espíritu Santo, Señor. Necesitamos tu poder, necesitamos tu gloria, Señor. Queremos estar fuertes en ti, Señor. Queremos que nos ayudes, Señor. Y te damos gracias, Dios, por lo que tú haces, Señor, por añadir a tu iglesia cada día a las personas también, Señor. Creemos en ti, Señor. Creemos de que la obra no es nuestra, es tuya, Señor. Creemos que eres tú el que añade a la iglesia, Señor. Y oramos simplemente para que nos ayudes, Señor, a nosotros a velar y a cuidar, Dios. En lo particular, ayúdame a mí, Señor. Te pido que me limpies, que me laves, que me perdones, Señor. Y te doy gracias, Dios, por esa obra maravillosa que tú tienes por delante de nosotros todavía, Señor. Ayúdanos a poder ser aquellas personas, como dice tu palabra, Dios, que si tu pueblo se humilla, Señor, tú sanarás la tierra, Señor. Que tus ojos contemplan toda la tierra para encontrar a alguien con un corazón perfecto, Señor. Sabemos que nunca podemos tener un corazón así, Señor, en el sentido de lo que a veces como humano pensamos. Pero oramos para que nos des un corazón sensible, tierno, como el corazón de aquel hombre, Dios, que mandó a preguntar si había algo para él de aquello que tú estabas anunciando en tu palabra. Y tú le respondiste como la palabra había enternecido su corazón, Señor, no lo ibas a hacer en su tiempo. Yo te ruego que tú enternezcas nuestros corazones, Señor. Que de verdad sentamos amor el uno por el otro, que sentamos amor por este mundo, que tengamos una necesidad muy grande, Señor, de ti, Señor. Oramos, yo te oro en esta tarde, esta mañana, perdón, Señor, para que tú nos llenes con tu Espíritu Santo, Señor. Para que tú nos bautices, Señor, para que tú nos hagas vivir lo que nunca hemos vivido, Señor, en ti. A cada uno de nosotros, Señor, ayúdanos, ayúdanos, bendito Dios. Lloramos por esto, Dios, y te pido en esta hora por tu palabra, para que tú me ayudes también a exponer lo que tú has puesto ya en mi corazón, Señor, de lo que estamos aprendiendo de este libro. Gracias, Dios, gracias, gracias por amarnos tanto, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bien, estamos en el libro de Apocalipsis, el capítulo 12. Vimos los primeros versos la semana anterior. Les pido que abran sus Biblias y vamos a partir leyendo y luego vamos a ir. Vamos a leer nuevamente el capítulo, pero vamos a detenernos más abajo. El capítulo 12, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en su cabeza 7 diademas y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Y la arrojó sobre la tierra y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar,
porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua para que fuese arrastrada por el río, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El hecho de que nosotros no veamos muchas cosas no significa que estas cosas no existen. De repente uno escucha noticias, por ejemplo, de que venía, no sé, por tal cosa sobre la tierra y de alguna manera alguien la hizo desaparecer, que cosas de esa naturaleza u otras naturalezas. Esto es lo mismo. El hecho de que uno lea cosas de esta naturaleza y que de repente nos parezcan tan fantásticas no significa que no son reales. Ahora, ¿por qué? Porque cuando uno empieza a mirar particularmente lo que está ocurriendo en este capítulo 12, no nos olvidemos de que, ya lo dijimos la semana anterior, este libro se divide en 3, recuerden, capítulo 1, verso 19, las cosas que has visto, las cosas que son y las que han de ser después de esta. Las cosas que ha visto es la revelación de Jesucristo, el capítulo 1. Capítulo 2 y capítulo 3 es la historia de la iglesia. Ese es el tiempo que estamos viviendo. ¿Por qué? Ya lo dijimos la semana pasada y nos detuvimos bastante en eso. En el capítulo 3, versículo 10, a la iglesia de Filadelfia, que es una iglesia pequeña, es una iglesia que no tiene mucha algarabía, pero que tiene algo bueno, que es lo que es que no ha abandonado la palabra de Dios. Dios le dio una promesa que lo iba a salvar de la hora de la prueba que venía sobre el mundo entero. Ahora, esa hora de la prueba que viene sobre el mundo entero es la ira de Dios. Es lo que Juan el Bautista predicó en su momento cuando le decía a ellos que nos enseñó a huir de la ira venidera. Es lo que dice el libro de Jeremías, es lo que dice el Antiguo Testamento en muchos lugares, ¿ya? Entonces, el Señor ha hecho una promesa, no solo en Apocalipsis 3:10, sino que también en Romanos 5:9, en Primera Tesalonicenses, capítulo 5:9, también en el libro del Génesis, cuando Abraham le pregunta a Dios con respecto a la situación de lo que está pasando con su sobrino en Sodoma y Gomorra, porque los ángeles vienen a juzgar Sodoma y Gomorra. Y Abraham le pregunta a Dios, ¿vas a juzgar a los justos con los injustos? Y él le dijo que no. Entonces, hay un momento en nuestra historia, en esta que estamos viviendo, que es tal como dijo Jesucristo. Jesucristo en el libro de Mateo, en el capítulo 24, responde a las preguntas que le hacen los apóstoles con respecto a cuándo será su venida y del fin. Ya también nos detuvimos hablando de los diferentes fines que hay, pero particularmente Jesús le hace presente a ellos una señal, que es la misma señal que está aquí en el capítulo 12, porque no se olvide que el capítulo 12 está hablando de señales. Y él le dijo que Israel iba, de alguna manera, cuando la higuera florezca, ¿no es cierto?, no pasaría esa generación hasta que él volviera. Ahora, Israel floreció el año 1948, el 14 de mayo. El libro de Isaías dice, ¿acaso una nación nacerá en un día? Sí, en un día nació Israel, en un día que las Naciones Unidas proclamaron que Israel podía volver a su tierra. Y nosotros estamos en ese periodo. Entonces, hoy día cohabitan 2 iglesias, como lo hemos dicho siempre. Una es la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia que se le ha hecho una promesa, y también habita la iglesia de Laodicea, que es la iglesia que de alguna manera dice ella de sí misma que es una iglesia que es tremendamente buena, porque ella se define a sí misma según las palabras de Jesucristo. No se olvide que es Jesucristo el que está relatando este libro a un ángel, y el ángel se lo está dando a Juan en la isla de Patmos. Y esa iglesia, a diferencia de la anterior, dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, al principio de la creación dice esto, yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente.
Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo, y a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, algo interesante con respecto a no ese futuro, sino al presente. El presente, hay una cosa que hay que tener muy clara, ¿no es cierto? La Biblia dice que Dios desea que todo el mundo sea salvo. Pero particularmente hay algo muy significativo que nos dice segunda de Pedro, que dice que Dios no ha venido porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero cuando Él habla de eso, Él no le está hablando al mundo, Él está hablando a la iglesia. Y no le está hablando a la iglesia de Filadelfia, porque la iglesia de Filadelfia de alguna manera reúne los requisitos que se necesitan para ser arrebatado por el Señor. Pero esta iglesia no. Esta iglesia está en una posición muy mala, está en una posición que si ella no se arrepiente, ella va a entrar a la gran tribulación. Por eso Jesús le dice, aquí estoy a la puerta y llamo. Este verso se usa mucho lamentablemente en la predicación en la calle. Y se usa para el mundo, pero no es para el mundo. Cuando yo leo el texto, cuando comienza el libro de Segunda de Pedro, él dice a los expatriados. Él no dice al no creyente, sino que al creyente. Porque lamentablemente hoy día, la gran mayoría, si no pudiéramos decir, no podemos decir la totalidad, pero la gran mayoría de las iglesias, muchas están metidas en falsa doctrina o se han mezclado muchas cosas mal. Y además, tal como dice aquí, hay muchas personas que tienen piensan de sí mismos de una manera que no tiene relación con Dios. ¿Por qué? Porque lo que hemos venido diciendo, porque de alguna manera lo que hacen esas personas muchas veces es totalmente lo contrario a lo que dice la Escritura que hay que hacer. No se olvide que una de las cosas más importantes que hay no es lo que yo digo, sino lo que yo hago. Por eso aquí la Escritura está hablando de este grupo de personas que dicen muchas cosas, pero lo que ellos hacen es totalmente diferente. Por eso lo que más le dice el Señor aquí a ellos, ¿no es cierto? Después de decirle lo que realmente ellos son, le dice que el problema más grande que ellos tienen es que no tienen ningún compromiso. Cuando habla de tibieza, ¿no es cierto? Dice frío o caliente, habla de compromiso. El compromiso del creyente debiera ser a toda luz y a toda prueba. Como dice el mismo libro de Pedro, cuando dice que nosotros no debemos sorprendernos del fuego de la prueba que nos pueda sobrevenir en algún momento. Nosotros estamos para eso. Jesús dijo que estamos en el mundo y en el mundo, ¿qué es lo que tendríamos? Tribulación. Tendríamos problemas, tendríamos dificultades. Ahora, lamentablemente esas dificultades muchas veces hacen que las personas, en vez de acercarse a Dios, se alejen de Dios y culpan a Dios. Pero vuelvo a reiterar, el llamado más grande que Dios hace, sobre todo, es como dice el apóstol Pablo, dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estamos hablando de un grupo de personas que vivieron una situación muy especial. El contexto, si lo pudiéramos decir, del siglo I, son 6 millones de personas que murieron a manos de los emperadores romanos y murieron muertes cruentas. Pero que esa muerte cruenta a estas personas, cuando la enfrentaron a ella, no los amilanó. ¿Y por qué no los amilanó? Porque tal como dice la propia Escritura, ellos tenían sus ojos puestos en el cielo y esperaban a Jesús. Y ellos sabían que en el momento de morir, tal como dice Pablo, dejaban de estar ausentes para estar presentes. Como dice Pablo, deseo partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Y eso es lo que a ellos los sostenía. Ahora, algo interesante,
¿Por qué? Porque lo que estamos mirando aquí en el capítulo 12 justamente nos hablan de esa batalla espiritual. El libro de los Efesios, el capítulo 6, Pablo dice lo siguiente en el versículo 10 hacia adelante, y lo hemos leído muchas veces, pero el llamado que le hace a esta iglesia, que lamentablemente en el libro de Apocalipsis el Señor le dice que ha dejado su primer amor. Desde el momento que leemos esto, que estamos escribiendo aquí, que Pablo le escribe a esta iglesia, hasta la época del libro de Apocalipsis pasan 30 años. La condición de esta iglesia es totalmente diferente. Es una iglesia que se vuelve tibia, es una iglesia que se vuelve muy trabajólica, hace cosas, pero por favor propio, no por amor a Jesucristo, porque Jesús le dice, tengo contra ti que has dejado de amarme a mí, ya no soy yo el que realmente te motiva. Ya esa iglesia aquí, que aún no ha pasado esa situación, el apóstol Pablo le dice lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firme. Lo que Pablo está diciéndoles a ellos, para que ellos tengan claridad: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es lo que, si miramos el libro, ¿no es cierto?, esta señal que está siendo dada, ¿no es cierto?, porque aquí lo que habla Apocalipsis es de Israel, pero particularmente también habla de la labor que está haciendo Satanás. ¿Por qué? Porque lo que dice el verso 3, ¿no es cierto?, apareció otra señal en el cielo, un gran dragón escarlata. Si yo sigo leyendo hacia abajo, por favor, ¿no es cierto?, después dice en el versículo 7, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Sigue llamándolo dragón. Y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera del dragón, la serpiente antigua, que se llama, ¿cuánto dice aquí? Diablo. Entonces aquí ya se define, ya sabemos quién es. Ahora, algo interesante con este diablo, ¿no es cierto? El diablo, algo muy importante que hay que tener muy claro: el diablo no es el archienemigo de Dios, no es el opuesto de Dios, ¿ya? No es como cuando ponen esta cosita del ginseng, no sé cómo se llama, lo oscuro y lo no oscuro. Él no es el opuesto de Dios. ¿Por qué no es el opuesto de Dios? Porque si yo voy al libro de Isaías, al libro de Ezequiel, en donde se habla de él es un ángel, es un querubín protector, es una persona, un individuo, una creación de Dios, que tal como lo describe era tremendamente hermoso, pero que llegó un momento en que en su corazón, ¿qué es lo que se halló? Maldad, porque él quiso ser igual a ¿quién? A Dios. Ahora, es interesante esto, ¿por qué? Y lo hemos dicho. Si también seguimos leyendo, por favor, y seguimos identificando personas o situaciones o gente o lo que sean ahí que hay, ¿no es cierto? Dice luego: apareció otra señal en el cielo, un gran dragón que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Si tú buscas una concordancia o buscas un diccionario bíblico y pones la palabra estrella y vas al libro de Job, en el libro de Job dice que cuando Dios creó el mundo, las estrellas alababan a Dios. Las estrellas son los ángeles. Y aquí hay algo interesante, que es lo que es el libre albedrío. El libre albedrío que tiene el mundo, el libre albedrío que también tenían los ángeles y que tenía Satanás, que no se llamaba Satanás. La palabra Satanás significa adversario, la palabra diablo significa calumniador, pero el nombre de él real era un querubín protector. Algunos sugieren, no puedo aseverarlo, tenemos a Miguel, tenemos a Gabriel, y que el tercer individuo sería él, y que uno era del Padre, uno era del Hijo y del Espíritu Santo. No podemos aseverarlo.
porque son las únicas personas, los otros dos, o los únicos dos seres que tienen nombre. Entonces, ¿qué dice aquí? Y en la cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Quiénes son estos? Son los ángeles que se convirtieron en demonios. Y ahora algo interesante, volvemos a hablar de el libre albedrío. En Génesis capítulo 6, por favor. Encontramos una situación muy dramática, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el mundo y cómo Dios juzgó ese mundo y por qué razón el mundo que estamos viviendo también lo va a juzgar, porque va a llegar a ser igual a ese mundo con referencia a la maldad. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todos, y dijo, Jehová no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días como 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y había también, después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Aquí hace una diferencia en la escritura entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Algunos dicen que son los hijos de Set. Acuérdense, Adán, Eva, Caín, Abel. Caín, ¿no es cierto?, mata a Abel, queda Caín solo, le dan un tercer hijo que es Set. Y algunos dicen que son los hijos de Set, pero no es verdad. ¿Por qué no es verdad? Vamos al libro de Job, capítulo 1, por favor. Estamos identificando los individuos de Apocalipsis 12. Job, capítulo 1, por favor. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, y ahí sigue hablando y todo eso. Ahí iban sus hijos y hacían banquetes y él oraba por ellos, ¿no es cierto? Dice el verso, déjenme vamos más abajo, verso 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová, ¿quién? Los hijos de Dios. Y entre ellos, ¿quién vino? Dice, entre los cuales vino también Satanás. Entonces, porque los hijos de Dios, que está hablando el Génesis 6, que tomaron, cuando vieron que las hijas de la mujer eran hermosas, estos se humanaron. Ahora lo reiteramos, a muchos les podría parecer sorpresa, pero no es sorpresa. ¿Por qué? Porque el libro de los Hebreos, cuando el apóstol hace referencia a que debemos ser hospedadores, él dice, porque sin saber algunos, ¿qué es lo que hospedaron? Ángeles. Sin saber algunos, hospedaron ángel, porque no se presentaron como ángel. ¿Cómo se presentaron? Como seres humanos. Cuando llegaron, algo interesante, Génesis 18, cuando llegaron los ángeles a Sodoma y Gomorra, ¿en qué forma llegaron? Forma corpórea. Por eso los hijos de los hombres, o la gente de ahí, estos perversos de Sodoma y Gomorra, tocaron la puerta de ¿quién? De Lot, y dijeron, sácalos, porque los veían como hombres. Luego los ángeles actuaron como ángeles y todo lo que vemos allí. Entonces, esto es importante que lo entendamos. Ahora, podemos seguir colocándole a esto evidencia. ¿Por qué? Ahora, no solo aquí, vayamos al capítulo 2, porque se vuelve a reiterar una situación similar. Y nuevamente dice, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos. ¿Por qué? Por favor, Isaías 14, Ezequiel 28. Ahí está el origen de Satanás. Se reveló. No sabemos en qué momento de la historia, antes de que Dios creara este mundo, Él logró convencer a un tercio de los ángeles para que los siguiera y se convirtieran en demonios. Ahora, poniéndole evidencia a lo que acabamos de decir de Génesis capítulo 6, vamos al libro de Judas. Judas es un solo capítulo, pero un capítulo tremendo, que es muy similar a 2 de Pedro capítulo 2.
Dice, Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Cristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contentáis ardientemente por la fe que ha sido dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, niegan a Dios, al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Aquí ya no los llama hijos de Dios. ¿Cómo los llama? Directamente ángeles. ¿Cómo sabemos que son ellos? Porque según lo que nos dice Génesis 6, el pecado de ellos, ¿cuál fue? Viendo los hijos de Dios, las hijas de las mujeres, o los hijos de los hombres que le nacieron mujeres hermosas, las tomaron, y más abajo dice, le nacieron gigantes. Obviamente una mezcla. Y aquí Judas identifica el pecado de ellos. Dice, volviendo, los ángeles que abandonaron su propia morada, los ha guardado en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, ¿quiénes? Los ángeles. ¿Cuál es su pecado? Volvamos. Dice, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, la palabra pornea, la palabra pornografía, la palabra que tiene que ver con este sexo fuera del matrimonio, e ido en pos de vicio contra naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo eterno, del fuego eterno. No obstante, de la misma manera estos soñadores también mancillan la carne y rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero el pecado de estos ángeles, de estos hijos de Dios, ¿cuál fue? Sensual. Ahora, lo interesante de ellos, cuando usted mira los evangelios, y sobre todo, por ejemplo, se acuerdan de el Señor Jesús con el endemoniado de Gadareno, que él viene, ¿no es cierto? Y el endemoniado de alguna manera en algún momento de lucidez clama, y él manda a los demonios que salgan de él, y los demonios que le dicen, por favor, envíanos, ¿dónde? A los cerdos. ¿Por qué? Porque ellos sabían que si no, ¿dónde iban a ir a dar? A las prisiones eternas. Ahora, ya lo aprendimos en algún momento en el libro de Apocalipsis, y seguramente más adelante lo vamos a ver, cuando Satanás, ese individuo que se le va a permitir en algún momento también hacer algunas cosas, va a abrir este lugar, ¿no es cierto? Y van a salir de ahí, ¿qué van a salir? Demonios con formas, ¿se acuerdan que nos decían de escorpiones? Y que se le iba a dar una capacidad de no matar a las personas, y las personas durante 5 meses iban a estar en una agonía. Personas que iban a estar muriéndose, pero durante 5 meses la muerte iba a estar fuera de ellos, no iba a estar a su alcance. Ahora, obviamente eso es parte de la gran tribulación. Entonces, ¿qué es lo que estamos mirando aquí? Lo que estamos mirando justamente es lo que estamos aprendiendo, que a pesar de que no veamos todas esas cosas, que no veamos a los demonios, que no veamos a todo esto que nos relata el libro de Efesios, esto es real. Ahora, algo muy sencillo, es como lo que dice el libro de Santiago, cuando habla de quién inflama la rueda de la creación. Una cosa muy simple que la podemos mirar todo. Trata de no hacerlo porque te vas a sorprender, y la idea es que no lleguemos a ese momento. Por eso la Biblia dice que el enojo, la ira, no debiera ser parte nuestra. Cuando tú estás enojado y airado, ¿te has ido a ver a un espejo? ¿Has visto una persona enojada y airada? ¿Realmente cómo cambian sus facciones? ¿Quién cree usted que lo está animando a ese individuo a decir lo que dice, o a esa individua a decir lo que dice, a actuar con tal vehemencia o con tal maldad? ¿Quién cree usted que es?
Cuando uno va al libro de los Efesios, el capítulo 2, verso 1 y 2, dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, ¿no es cierto? Que seguíamos las corrientes de este mundo, el cual opera, ¿en qué dice ahora? En los hijos de desobediencia. Vuelvo a reiterar, no estamos diciendo que son satánicos, pero lamentablemente aquí hay solo dos cosas, o eres de Dios o no eres de Dios. Y uno tiene que tener cuidado con esas cosas cuando dicen, no, si no es tan malo. Aquí eres de Cristo o no eres de Cristo. Por eso Pablo dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, contra principados, potestades. Porque estos son los que operan en estas personas. Ahora quiero poner otro ejemplo. El libro de Daniel, capítulo 10. Primero, para ir fundamentando, vuelvo a reiterar, de que esto que va a ocurrir en el futuro y de esto que está ocurriendo hoy día en el presente. Algo interesante, por ejemplo, hay mucha gente hoy día que está siendo motivada por Satanás. ¿Cómo las motiva Satanás? Por ejemplo, no sé si lo vamos a alcanzar a ver, pero voy a tratar de parafrasear. Cuando el apóstol Pablo nos escribe en el libro de los Efesios, no deis lugar al diablo. ¿Cómo cree usted que se le da lugar al diablo? Cuando uno empieza a escucharlo. Cuando tú empiezas a escuchar a Satanás, Satanás te dice muchas cosas y te empieza a hacer que tú te fijes en cosas que no te van a ayudar en tu vida espiritual. Mira a fulano, mira a sutano, mira a mengano. La semana pasada nos detuvimos, o el miércoles, yo ya me confundo ya. Cuando el libro de Romanos, cuando el libro de la semana anterior, en el 1 de Corintios 3 dice, no paremos, dice, para ya, para, por favor. Deja de juzgar a los demás. ¿Por qué? Porque tú y yo vamos a tener que dar cuenta a Dios de quién, de nosotros. Entonces, ¿Satanás qué hace? Trata de que tú bajes tus ojos de Cristo y empieces a fijarte en cosas que no debes. ¿Para qué? Para frenar tu vida espiritual y ojalá te pueda llevar a lo que llegó la iglesia de la Odisea, a una tibieza. Aún saben que no me importa, no me interesa. No puede. Esto es como le decía recién a alguien, a un niño que me preguntaba algo afuera. La vida debe ser solo de una manera, hay que vivirla. Pablo la define muy simplemente. Para mí, dice, el vivir es Cristo. Y el morir, ganancia. Así debe ser nuestra vida. Hombres, mujeres comprometidos con Dios, orando en el Espíritu, buscando al Señor cada día, reconociendo lo que siempre hemos dicho. Eso no significa que somos mejores que los demás. Tenemos problemas, tenemos dificultades, tenemos lucha contra la naturaleza que está aquí adentro y que es mala. Y que la misma Escritura nos hace referencia, dice, no satisfaciendo los deseos de la carne que batallan contra el alma. Si esta carne está viva, claro, está crucificada con Cristo, pero aún está aquí, aún nos da problema, aún nos da drama. Por eso reitero un poco lo que estaba diciendo, por eso hay que tener tanto cuidado con respecto a la obra que Satanás está haciendo. Pablo dice, no ignoramos sus maquinaciones. Pablo dice sus acechanzas. Él es tremendamente inteligente al punto que Pablo a los Corintios tiene que decirle que el diablo se viste como ángel de ¿qué? De luz. Si no es chiste esto. Entonces, por favor, decíamos Daniel 10. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar. La palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Si vamos al contexto, por favor, capítulo 9 y capítulo 10, recuerden que el capítulo 9, Daniel está leyendo el libro de Jeremías. Él también lee la Biblia. La Biblia que él tiene en su momento. Y él lee, wow, dice. Y miró el calendario y dijo, están por cumplirse los 70 años para volver a Israel. Él ya era viejo, él no iba a volver. Pero algo muy interesante, yo lo dije hace poco, lo subí al Facebook. Si usted busca un avivamiento, si yo busco un avivamiento,
el avivamiento tiene que empezar por mí y primero tiene que empezar con confesión de pecado. Y vuelvo a reiterar, por favor, no piense que usted no peca. ¿O piensa que no peca? Todos pecamos. Eso dice Primera de Juan. Si alguno dice que no ha pecado, ¿qué es lo que es? Mentiroso. Todos pecamos. Entonces necesitamos eso. Yo reitero, lo decía el otro día. Daniel dice en la Biblia que si fuera por salvarse solo, hay 3 personas. Y entre ellas, ¿quién está? Y es lo interesante. Y Daniel comienza el capítulo 9. Luego que llegó a esa, wow, es como que, ¿sabe qué? Vamos a parar. Mañana viene Jesús. Que por alguna manera alguien nos da la seguridad. Mañana viene Jesús a las 9 de la mañana. ¡Ah! ¿Qué pasaría con nosotros? Seguramente nos revolucionaríamos. Algunos dirían, no, yo iré a predicar. Yo no sé. A lo mejor iría a sentarme ahí en algún lugar a pensar, Señor, a ver, a sacar cuentas, estoy bien. A pedir perdón, a lo mejor. Y él dice que él pidió perdón por su nación y pidió perdón por él. Esa es la condición donde está él. Y en esa condición él tiene una revelación. Dice, y alcé mis ojos y miré, he aquí un varón vestido de lino, ceñido sus lomos de oro, de ufaz. Su cuerpo era como de berilo, su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorcha de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido. El sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Cuando uno lee esta versión o lee esta descripción y va al capítulo 1, se parece a Jesús, pero no es Jesús. Ahora, por favor, no se olvide de algo. Primera de Juan 3. Dice, amados, somos hijos, dice, seremos semejantes a ¿quién? A Jesús. Entonces, no nos confundamos con estas cosas. Nos vamos a parecer, pero esto no es Jesús. ¿Qué es lo que es? Dice, y solo yo, Daniel, vi aquella visión. Muchas veces pasa esto, cuando Pablo va, por ejemplo, a Damasco a perseguir a los cristianos y aparece Jesús. Él no iba solo, pero ¿quién vio a Jesús? Solo él. Los demás escucharon algo, pero no vieron a Jesús. Aquí Daniel también dice que solo yo vi la visión. Y no vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor. Huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión. Y no quedó fuerza en mí hasta que mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor porque oí el sonido de sus palabras. Y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro como un profundo sueño y con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. Ponte en pie porque a ti he sido enviado. Ahora mientras hablaba esto conmigo me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras yo he venido. Fíjese, lo decíamos también la semana pasada, la gente que no cree en la oración. Alguien lo dijo, la oración es un poder tan potente que el poder atómico es como juguete de niño. Cuando tú oras real, verdaderamente, tú mueves los poderes del cielo. Daniel está orando y Dios, el Padre, ¿a quién ha mandado? A un arcángel. A decirle todo lo que tiene que ver con Israel, de las 70 semanas que viene de atrás diciéndole cosas. Pero aquí hay algo interesante. Él le dice que desde que él se dispuso a orar, en ese mismo momento Dios lo mandó a él. Pero, ¿qué ha pasado? Porque aparentemente esa oración que llegó al cielo así, la vuelta no fue así. Miren por qué. A causa de tus palabras yo he venido, más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. ¿Quién es el príncipe del reino de Persia? Vamos a Efesios 6. No tenemos lucha contra sangre y carne, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Así como hay arcángeles, serafines, ángeles, como hay escalafones para el lado de Dios, para el lado del malo también. También hay. Y entre ellos, aquí es interesante esto, porque dice, se me puso durante 21 días, y aquí ya nombra a la persona o al individuo que viene. ¿Cómo se llama? Miguel. Lo que decíamos, tenemos 2. Miguel, ¿quién más? Gabriel. Dice, y aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Entonces Gabriel, el que está aquí. Y me quedé allí con los reyes de Persia, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo los postreros días, porque la visión es para esos días. Pero lo importante es lo primero. ¿De qué está hablando aquí? Y esto, ¿saben qué es interesante? Porque cuando uno va, por ejemplo, a lo que Pablo le dice a Timoteo,
que lo que Dios quiere de nosotros, que es hagamos oración y que oremos por quién, por las autoridades. Nuestro gobierno, los gobiernos del mundo, tenga usted la certeza y la seguridad que los demonios están sobre ellos. Así también como pueden estar los ángeles. Por eso la necesidad nuestra de cuidar, de proteger a nuestro presidente. Yo cuando digo nuestro presidente no significa que yo haya votado por él, ¿ya? Porque dice que es presidente de todos los chilenos, pero nuestra responsabilidad con él es orar por él. Tenemos que orar lo que hacemos con la oración de Jabes. Yo por favor les animo a los que les gusta leer. Es un libro muy pequeño, usted va a la internet, lo va a encontrar, está en PDF. La oración de Jabes de Bruce Wilkinson. Ese libro habla de una persona que está en Crónicas. El libro de Crónicas, sobre todos esos capítulos, dan nombre, puro nombre. Pero Dios se para con un hombre. Y con un nombre, una persona que se llamaba Jabes. Y dice la Biblia, porque Dios se prepara y lo hace notar, que él fue más ilustre que todos sus hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué lo oró? ¿Cuál fue su oración? Bendíceme, ensancha mis territorios, no quites tu mano sobre mí y guárdame del mal para no hacerme daño. Si usted lee el libro, no le voy a decir más, léalo, ahí lo explica todo. Es un hombre que se atrevió a pedirle a Dios cosas, pero no para él, como dice Juan. O como dice Santiago. De aquellos que piden, pero solo para gastar en... No, qué tremendo cuando tú le digas, dame, pero para dar, como decía un hombre famoso. Haz todo el bien que puedas, todas las veces que puedas y a cuánta gente puedas. Y ese debiera ser nuestro corazón. Pero reitero algo interesante, volviendo un poco al tema. Pero Satanás no quiere eso. La Biblia cuando define el Señor Jesús a Satanás, ¿cómo lo define? Como mentiroso, como más. De una serie de formas. Y eso es lo que Él quiere, traspasarlo al corazón de las personas. Por eso encontramos este mundo como lo describe el apóstol Pablo en 1 Corintios 4, que el Espíritu Santo dice y da una descripción del mundo. Y dice que a causa de esa descripción el corazón de mucha gente, ¿qué le ha pasado? Se ha enfriado o se ha apagado el amor de muchos. ¿Por qué? Porque Satanás, por favor, no lo mire a menor, no lo mire a huevo, como podríamos decir en buen chileno. Él quiere convertirte a ti, no en un hombre, Él no quiere permitir que tú te conviertas en un hombre de Dios, una mujer de Dios. Por eso cuando tú lees, ¿no te has dado cuenta de todos los problemas que tienes? Cuando tú vas a orar, de repente, hasta conflictos se arman en la casa, de repente. Yo por eso insisto, por favor, los matrimonios oren solos. Sepárense. Y cuando ya después que han orado, júntense después. Porque Satanás hace un montón de... Porque él no quiere eso. Entonces aquí, por favor, por eso reitero aquí en Daniel 10, ¿qué es lo que pasa? Viene Gabriel, viene Miguel a ayudarle. ¿Por qué? Porque la lucha no es menor contra los príncipes de Persia. Realmente, si miramos arriba, hay una batalla que no es menor. Y eso es lo importante. Ahora, lo voy a parar aquí, no vamos a seguir más. ¿Por qué es tan importante esto? Yo no sé si usted, por ejemplo, no sé si a mi amigo ahí, esposo de... ¿Cómo se llaman los nombres? Está la suegra, está el suegro, está ella y está él. Él hace unos monitos de guerra, bien bonitos, parece que a todos se le ocurre juntos. Unos monitos de guerra, ¿ya? A mí me gusta mucho las cosas de la Segunda Guerra Mundial. Y había una cosa que ustedes saben de la Afrika Korps. Afrika Korps era Rommel en África, arrasando. Digamos, no paraba nadie en a Rommel. ¿Saben quién lo paró? Patton, el general Patton. Pero ¿sabe cómo lo paró, no? Rommel, antes de que la guerra existiera como tal, él obviamente era un profesor, seguramente en alguna de estas ramas del ejército en Alemania, y él hizo libros de estrategia. Esos libros de estrategia es como él enseñaba cómo había que hacer la guerra. Pero la particularidad es que ese libro no solo estuvo en Alemania, sino que salió a otro lugar. ¿Y sabe quién lo leyó, no? Patton.
Y dice, cuando ellos se enfrentaron, porque Pablo empezó a ganar, a ganar, a ganar, y de repente dice que en algún momento como que se vieron, y Pablo le dijo, leí tu libro. Cuando nosotros estamos aprendiendo acerca de Satanás, que puede ser, que es tremendo, es porque necesitamos entenderlo, comprenderlo, saber de sus maquinaciones, de sus acechanzas, para que no nos haga a nosotros víctimas. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo Él funciona y cómo Él actúa. No se olvide que Él viene a hurtar, matar y destruir. Y por favor, algo muy simple, quiero concluir con esto. Vamos a llamarlo la iglesia. No era la iglesia, era un grupo de fariseos, un grupo de personas que, por favor, si usted lee la historia, los fariseos no comenzaron mal. Los fariseos comienzan en la época de los macabeos. Y comienzan bien, defendiendo, bien, bien, bien. Pero el tiempo lo fue haciendo lo que se convirtieran, ¿saben en qué o no? Jesús les dijo a ellos, cuando ellos se defendían, hey, tenemos a Abraham por padre. Y él le dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haría. ¿Y qué le dijo? ¿Vuestro padre quién es? El diablo. Qué tremendo eso. Que de repente Satanás tenga tanto que ver en la vida, en este momento, de los fariseos, al otro grupo que eran los saduceos, que eran personas que eran materialistas, que no creían en la vida eterna, que no creían en los ángeles. ¿De qué creen que está detrás de todo eso? Satanás. Por eso es importante que entendamos, comprendamos que realmente esto, que a pesar que no lo vemos, es real. Y Él viene a hurtar, matar y destruir. Es lo único que Él quiere. Él quiere sacarte del camino. Es algo interesante, la Biblia lleva una pena lo que dice, porque cuando habla la Escritura habla de los incontantes. Usted sabe, ¿ha visto alguna vez los leones? Yo siempre le digo, a mí no me gustaba ver esas cosas de niño porque me cargaba que los leones se comieran a los, no sé, no me gustaba esas cosas de Disney. Pero usted, ¿a quién cree que atacan los leones? Cuando va una manada arrancando, ¿quién? Los más débiles, los que se quedan a la cola. Retomamos un poco y terminamos. ¿Por qué a la iglesia de la Odisea le dice el Señor, aquí estoy a la puerta y llamo? ¿Por qué le dice, a pesar de que tú digas que eres tremendamente maravilloso, dice, yo te conozco? Dice él, yo sé cómo eres. No me mientas a mí, dice él. Yo sé que eres tibio, que no tienes mayor compromiso. Entonces eso es lo que Satanás va a hacer caer primeramente. Nosotros tenemos que entender algo muy simple, por favor. Nosotros, ¿de dónde partimos? Nosotros partimos de la victoria. Lo miramos los primeros versos. ¿Por qué cree usted que Satanás trató de matar por medio de Herodes al hijo? Porque él no quería que Jesús llegara a la cruz. Si esas personas que dicen que Satanás puso a Jesús en la cruz es una mentira, él nunca quería que llegara a la cruz. Si usted va para atrás, esto es tan antiguo. Primero, lo que pasó con Adán y Eva, ¿no es cierto? Caín mató ¿a quién? A Abel. Tenemos a Seth, ¿no es cierto? Todo después. Después tenemos el llamamiento de Abraham, ¿no es cierto? A Abraham todos sabemos de que se le quiso sacar del camino. Si uno puede seguir hacia adelante, por ejemplo, cuando ellos van, ¿dónde van? A Egipto, donde se van a convertir en nación. ¿Qué pasó en Egipto? ¿Qué hizo el faraón que no conocía a José? Quiso matar a todos los ¿qué? Los niños. ¿A quién quieren erradicar? La nación. ¿Por qué quieren erradicar a la nación? Porque la nación, ¿quién iba a nacer? El Mesías. El rey David, por ejemplo. Bueno, me adelanté. Pero el rey David, cuando Saúl lo quería matar, ¿por qué? ¿Qué pasa si el rey David desaparece? ¿Qué pasa? No hay Cristo. ¿Qué pasa con la época de Amán? ¿Se acuerdan? En la reina Esther, que Amán, por conflictos con Mardoqueo, que no se sometía, erradicarlos a todos. En la Inquisición española, después de cuando ellos estaban en la dispersión, ¿sabe cuántos judíos murieron? El Führer, ¿cuántos judíos mató? Porque el único objeto siempre ha sido erradicar a Israel. ¿Por qué? Porque tal como lo dice Israel, ¿qué es lo que es? Una señal. ¿Dónde está Israel ahora? Ay.
2000 años sin tierra. Pero un día, tal como dice Isaías, ellos volverán a ser tierra. Y por favor, como él dice, cuando la higuera florezca, no pasará esa generación. Nosotros somos la generación, o puede ser la de nuestros hijos, no nietos, hijos. A los nietos tengo miedo con los nietos yo. Creo que los nietos, lamentablemente, si no se van con el Señor, si no nos preparamos que se vayan con el Señor, pueden ser ese grupo de personas que están en Apocalipsis 13, que dicen, ¿quién como el dragón, quién como la bestia? Esta generación de niños que están creciendo con estas cosas, están siendo preparados para algo muy malo, aunque usted no lo crea. Ahora, por eso reiteramos la importancia, las mamás que se quedan en casa con sus hijos, los niños tienen que estar aquí. Vuelvo a reiterar, el mundo le está enseñando. Y no se olvide algo muy simple. A los 5 años, ¿qué le dice un profesor o una profesora? Ah, si tienes inclinaciones. No, es que tú no eres niño, eres niña. Los 5 años. Eso lo están enseñando en los colegios. Y eso no hay que olvidarlo. Por eso necesitamos, reitero, como dijo Jesús, no frío, no tibio. ¿Qué es lo que es? Fríos o calientes. Tienes que tomar decisión. De eso se trata esto. Como dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Aquí no pueden haber medias tintas. Y no nos engañemos. Como Pablo dice, la semana que viene seguramente lo vamos a ver. Dice, nadie te engañe con palabras vanas, porque por esto viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Cuáles son las palabras vanas? Vive como quieras, vive como... No, nunca Jesús nos ha llamado a eso. Él dijo claramente, mira los lirios del campo, las aves del cielo, no siembran, no tienen granero, ¿no es cierto? Y le dice algo muy simple, busca primero ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas, déjamelas a mí. Colosenses dice lo mismo. ¿Has resucitado? Sí, busca primero las cosas de Dios. Por eso Pablo le dice a Timoteo y a Tito, en Tito 1, 6. Muchos dicen que profesan seguir a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Los hechos son importantes, muy importantes. Yo puedo escribir con la mano, pero puedo borrar con el codo. Y eso es lo que no hay que hacer. Entonces el ánimo es eso. Somos del Señor y eso tenemos que tenerlo muy claro. Él pagó por nosotros, fuimos rescatados no con oro, no con plata, sino con la sangre preciosa del Cordero inmolado. Nos amó tanto que se entregó a sí mismo por nosotros. Y lo único que espera es que lo sigamos. Sabiendo, como lo hemos dicho siempre, que si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Padre, gracias por este tiempo, por tu palabra y gracias por amarnos tanto y también a dejarnos saber una vez más, a lo mejor hasta el cansancio, reiterarnos, Señor, que a pesar de que no vemos todos estos poderes, Señor, y todas estas cosas, Señor, son tan reales y están trabajando tan activamente al punto de convertir a personas a lo mejor buenas en malas, Señor, y de convertir iglesias, Señor, que de alguna manera fueran iglesias en el Espíritu, o como usted mismo le dijo a la gente, que ese pueblo de labios le honraba, pero su corazón estaba lejos de ellos, Señor. Guárdenos, Señor, de no ser esas personas. Guárdanos, Padre, de verdad de ser consecuentes, ser honestos, contigo reconociendo, como dice el salmista, Señor, que nuestros pecados siempre están delante nuestro en contra tuya, Señor. Seguimos batallando, seguiremos batallando, como dice el apóstol, no es que lo hayamos conseguido, pero seguimos batallando y anhelando ser hallados por ti, Señor. Así que gracias por eso, Señor. Gracias porque estamos batallando desde la victoria que nos ha dado Cristo Jesús, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga mucho. Vamos a tener la cena. Sí, la cena. Vamos a pedirle a Iván y vamos a pedirle a... ¿Quién está por ahí más cerca? A Daniel ahí que está ahí al lado de la... para que no repartan la cena. Daniel.
Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Ahí encuentro lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Hasta el final. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Allá de los soñados, Señor. Aquí tú nos lleves a, como dice la palabra del apóstol, Señor, que tú tienes cosas preparadas para nosotros que ojo no ha visto ni oído ha oído, Señor. Como dice Jeremías,
que tienes cosas preparadas increíbles, Señor. Yo te ruego por cada uno de nosotros. Ayúdanos, Dios, a ir en busca, en procura de estas cosas, Señor. A querer ser cada día más tuyo y menos nuestro, Señor. Padre, llénanos, bautízanos con tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Dios, tú sabes cuánto necesitamos tu ayuda, Señor, para vivir cada día, Señor. Y oramos para que tú vengas sobre nosotros de esa manera, Señor. Gracias, Padre. Pon en nosotros ese sentir, Señor, como tú dijiste, bienaventurados los pobres en espíritu, Señor. Eso somos nosotros, Señor. Necesitamos de ti cada día, Señor. Padre, gracias, Dios. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Qué tremendo esto que estamos haciendo. Un día lo hizo Jesucristo con sus discípulos. Y a pesar de que usted no lo crea que era algo tan increíble, ¿sabe quién estaba ahí también o no? El diablo. Estaba haciendo un trabajo no menor. ¿Saben en quién o no? En Judas. Al punto que dice que en ese momento el diablo lo llenó y lo hizo ir a donde tenía que ir, a tratar el negocio de en cuánto iba a vender a Jesucristo. Cuando yo leo lo que voy a leer, es lo mismo. Algo tan increíble, esta iglesia, la iglesia de Corinto, la había convertido en algo horroroso. ¿Por qué? Porque si usted recuerda, el origen de esto fue en una comida. Fue a preparar en el aposento alto, van a pasar la Pascua. De ese pan y de ese vino que hay ahí, saca el Señor de ese momento. Entonces la iglesia primitiva, ¿qué es lo que hacía? Hacía una fiesta de ágape. Es como, ¿sabe qué? Vamos a venir y a comernos un rico carne, un rico pollo, lo que tú quieras traer. Todos traían, pero sucede que esa iglesia, la de Corintio, particularmente en Corintio, había casi el 80% de esclavos. Entonces había mucha gente con mucho dinero, pero había una cantidad enorme de pobres. Cuando llegaban a la iglesia, algunos venían con la guata vacía porque no habían tomado ni desayuno, porque no tenían. Y los desgraciados ricos, perdonen la palabra que voy a usar, de esa iglesia se juntaban solo con los ricos y comían sus banquetes. Por eso Pablo dice, al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando os pues reunís vosotros no es para comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y el otro se embriaga. ¿Por qué pues no tenéis casa en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Reitero, ¿quién cree usted que hizo esto? Satanás. Reitero, no nos damos, eres tremendamente astuto, y convirtió esta iglesia, una iglesia que no era menor, una iglesia enorme, grande, la convirtió en una iglesia dividida, en una iglesia donde lamentablemente hacía esto. Pero dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió, dijo, tomad, comed, que es esto que es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que come este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Miren lo que está diciendo el apóstol. Dice que en esa iglesia hay personas, primero, enfermos, y que Dios los enfermó, porque era un juicio de Dios, debilitados, inválidos, y otros que lo que habían muerto. Recordemos un poquito para atrás, Hechos 5. Un matrimonio había visto a Bernabé, qué genial. Ellos querían también que lo alabaran y pescaron su casita. A lo mejor tenían más casitas y pescaron y la vendieron.
y dijeron, ah, esta plata es para el Señor. Pero de repente la vendieron, es mucha plata, los locos. Y dice que hurtaron, dijeron, no, y la guardaron. Si usted ha leído el texto, dice ahí que el diablo, léalo, el diablo entró ahí. A eso es lo que hago mención el día de hoy, al cuidado que hay que tener. Si hermano, él anda trabajando, él está detrás. Es como nos reímos, ¿recuerdan? El ángel bueno y el ángel malo, él está ahí todo el día. Entonces por eso el apóstol Pablo aquí está, yo vuelvo a recordar, debe haber sido tremendo cuando él escribe esta carta y ellos la empiezan a leer. No me gustaría recibir una carta así de Jesús a mí. Qué terrible. Dice, si pues no nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Siendo juzgados somos castigados con el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que hermanos míos, cuando se reunían a comer, esperados unos a otros, si tuviere hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuera. Esto ellos lo habían convertido en eso. Entonces lo único que nos pide Dios es lo que yo siempre digo, por favor, si alguno dice que no ha pecado, no, es mentiroso, así yo no. Todos pecamos. Se me cruzó alguien en el camino, infeliz, ¿cómo maneja este infeliz? Pequeño. Y eso es un pecado suave. Porque a veces no hay pecados tan suaves también, pues, ¿no? A veces se nos cruza alguien en el camino, y empezamos a tenerle fobia, empezamos a tenerle bronca, y empezamos a no pasarlo. Pecar. Pues tenemos que ir a Dios ayuda. Y sobre todo ahora, ¿qué hay que hacer? Parar. Yo quiero participar de esto. Ahora esto es para el creyente nacido de nuevo. El que no ha nacido de nuevo no debiera participar de esto. Y hay que pedir perdón. Y como él dice, él es fiel y justo, ¿para qué? Por algo puso un abogado. Por algo Jesús dice, murió, resucitó. ¿Y dónde se sentó? A la diestra del Padre para estar en favor nuestro. Pero hay que pedir perdón, hay que arrepentirse. Eso hay que hacer. Y eso es lo único que Él espera. Y que le pidamos ayuda. Él quiere darnos toda la ayuda posible. Padre, ¿qué más podemos decir a todo lo que decimos, Señor? Te damos gracias, Dios, por la obra de Jesucristo en la cruz. Te damos gracias por lo que tú has dicho, que aun cuando estábamos muertos en delito y pecado, tú nos diste vida en Jesús, Señor. Te damos gracias por todo lo que has hecho, Señor, y lo que estás haciendo. Porque aún hoy día sigues proveyendo por medio de esa sangre maravillosa, Señor, que como dice tu palabra, no solo murió por los pecados pasados, sino por los pecados presentes y aún por los pecados futuros, Señor. No es que vayamos y queramos ir a pecar, Señor, tú lo sabes, pero vamos a pecar y te damos gracias por proveer un abogado, por proveer una forma de ser lavado y limpiado una vez más, Señor. Gracias, Dios. Y en esta hora apelamos a eso, apelamos a lo que tu palabra dice, que tus misericordias son nuevas cada mañana. Apelamos a eso y pedimos perdón porque reconocemos que hemos pecado, Señor. Y aún reconocemos que a lo mejor si vas al dentro de nuestro corazón, como dice el salmista, Señor, y nos revelas cosas y nos vamos a sorprender, Señor. Y te pedimos que nos ayudes también a buscar en nosotros esos pecados ocultos que pensamos que no tenemos, Señor, para poder traerlos delante de ti. Por eso te pedimos perdón por lo que sabemos y aún por lo que no sabemos que hemos hecho. Y te damos gracias por perdonarnos, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, por proveer ese Jesús por nosotros. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Participamos del PAMA. Participamos de la copa. Dios los bendiga mucho.